Buenas tardes, profesor, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, querido Cari, encantado de estar contigo y estoy seguro que en unión a Cuba, contenta de estar escuchando tu voz desmontando las mentiras del régimen, así que es un placer estar contigo de nuevo. Bueno, déjame decir que quiero comentar contigo por algo, porque tengo un periódico de Mallorca. Y tú dirás, bueno, ¿y Mallorca qué? ¿Está de moda? ¿Qué pasó? No, mira, te cuento, porque estamos andando con la situación del título 3, ¿no? De la ley Helborton, que si sí, que si no, que si va completa, que si es más bien una advertencia, que si no será lo suficientemente fuerte. Pero hay un periódico de Mallorca muy interesante que habla de las cadenas hoteleras mallorquinas. Están viéndose afectadas por la decisión del gobierno cubano, fíjate, no por la ley Helborton, sino porque desde enero, cuando el presidente anunció los cambios, las empresas turísticas del gobierno cubano, entre ellas Gran Caribe, Gaviota y Cubanacán, están retirando a diario el dinero que los hoteles ingresan de los turistas con el fin de captar la mayor cantidad de divisa extranjera para hacer frente a los pagos internos de la administración cubana. Ayúdame a entender. Estas cadenas mallorquinas son las principales afectadas en esta estrategia. Esto está ocurriendo desde enero. Aquí hay falta de liquidez. Las cadenas tienen que realizar trasvases de fondos de bancos españoles. En fin, estamos ante ¿qué tipo de crisis, Julio Schilling? Bueno, estamos crisis para el castrocomunismo. Yo creo que razones para celebrar para todos los que sí, pero tú sabes lo que pasa, que el pueblo de Cuba, si nosotros no hablamos esto, si nosotros no decimos esto, el pueblo de Cuba se va con lo que dice Telesur, con las boberías que habla Díaz-Canel, con el plan que va a venir, con las nuevas promesas, y no sabe que la situación económica de la liquidez en Cuba está afectando las inversiones mixtas con sus mayores inversores, que son las cadenas marroquíes. Por supuesto. Mira, Cari, el turismo en Cuba comunista es un elefante blanco. En otras palabras, las expectativas de todos los que han invertido y que están traficando en gran parte con propiedades comerciales robadas, lo han hecho con la gran expectativa de que el turista estadounidense al fin llegue. Y hubo, como tú bien sabes, enorme alboroto cuando el expresidente Barack Obama pues se pasea por La Habana junto a otras carrozas de otros individuos. El famoso empoderamiento de 5. Correcto. Ajá, correcto. de 5 del gobierno. Exacto. Pero la realidad es que el turismo en Cuba está muerto, cuenta la inversión, y muchos sabemos que gran parte de esa inversión tiene otros propósitos para ocultar fondos y de dónde vienen, pero la realidad es que no está dando las rentas que el castrocomunismo apostó. La ley Helms-Burton, y hay que entender que hay precedentes enormes. En estos mismos días, una empresa que existe a través del mundo libre, pues se le sale determinados vínculos con Alemania nazi y ha tenido que pagar un precio extraordinario. O sea, y la historia que queda de lo que estuvieron ligados al fascismo alemán y estuvieron traficando con propiedad personal robada, lo han tenido que devolver, han tenido que encarar juicios. O sea que hay precedentes históricos de lo que es estar en complicidad con regímenes dictatoriales.
la ley Helms-Burton y la posición muy particular de esta administración, de la administración de Donald Trump, que ha roto el curso lamentable de muchos presidentes que a través de los 23 años desde que se firmó la ley no se ha implementado a cabalidad, porque el título 3 y después el prole del título 3, el título 4, no han tenido efecto porque todas las administraciones estadounidenses han extendido, no han aplicado el propósito de la ley, ni siquiera la intención. Entonces, por primera vez estamos viendo un cambio que si bien es modesto en cuanto a las posibilidades que pudiera tener la joya, que es la ley Libertad, mejor conocida como la ley Helms-Burton. Y digo joya porque es una herramienta de liberación que podría rendir enormes frutos para la libertad de Cuba y la tranquilidad en el continente. Claro. Pero es modestia en el sentido de que los límites actuales, y veremos qué pasa en el 17 de abril, hasta el momento solamente incluye empresas oficiales castristas vinculadas a las Fuerzas Armadas, a determinadas fuerzas represivas, pero eso no es suficiente, quedan eximidas empresas extranjeras. Pero fíjate, con todo y eso, Julio, te cuento, porque yo encontré tan interesante este artículo de este periódico marroquí, porque es como la realidad, como la ven, como la están viendo, nada más que con el anuncio de la posibilidad de aplicar o activar la ley del aborto. O sea, esto te da a entender que hay dificultades económicas por las que está atravesando el país, que les obliga a actuar de la forma en que yo te comento. Diariamente, todo lo que es el líquido, el cash, se lo llevan para poder con eso suplir y comprar, porque en la realidad de las realidades económicas no están teniendo quien les venda. En la actualidad, las cadenas hoteleras mallorquinas con presencia en Cuba son Meliá, Iberoestar, V-Life, Rock, Blue, Valentinos Hotel y Barceló. 35 hoteles en gestión en enclaves en Cayo Coco, Cayo Largo, Guillermo, o sea, toda la callería esa que es la que aspiraba el régimen de la tiranía de llenar de americanos con bermudas y sombreritos y camisitas de guararé y sandalias. Y todo eso se le ha ido abajo, nada más que con el anuncio de ponerse en función. Va a demorar porque va a cortes, pero ha detenido de momento gestiones económicas muy importantes para mantener este engranaje, ¿no?, de las compañías mixtas con Cuba. No, sin lugar a duda, Cari, yo creo que lo que tú estás señalando, o sea, los beneficios colaterales, si se queda simplemente como está, solamente eso, la amenaza, la posibilidad de que inversionistas puedan verse penalizados y que tengan que escoger entre el mercado estadounidense y el mercado de Cuba comunista, yo creo que para cualquiera que pueda contar y tenga medio cerebro es una decisión fácil. Y eso lo sabe el castrocomunismo, y por eso todo este alboroto que yo creo que justo en estos momentos es una vergüenza para la democracia ver a la familia real británica paseándose por las calles de Cuba comunista. Yo no descarto que todo esto es como precisamente por las inversiones británicas, un modo de buscar un lugar de no asustar, pero crear determinado pánico dentro de los inversionistas británicos.
Pero bueno, pero te voy a decir, han pagado un alto precio porque el desprecio, en definitiva, tú sabes que las realezas en el mundo moderno no son muy bien vistas, ¿no? Y mucho menos con las conductas que ellos propiamente asumen. Pero el ridículo de ver ese par de ancianos decrépitos andando por las calles de La Habana, marcados con el estigma de la fotografía y el asesino de cubanos como telón de fondo, me parece que han pagado un alto precio. así Un alto es, precio en el orden internacional. No sé hasta dónde ya Gran Bretaña se ha dado cuenta o está consciente de que estos reinados son buenos para nada. Y él nunca fue de los más brillantes, pero luego de esta conducta con ella, asumido con ella, ayer inauguraron una estatua de Shakespeare y los memes en las redes, en los blogs, han sido de destornillarte de la risa. No sé si el propio pueblo de Cuba, que creo que le robaron hasta los espejuelos a John Lennon, ¿se acuerdan cuando eran encarcelados? ¿Se acuerdan cuando les cortaban el pelo? ¿Y se acuerdan cuando no podían oír la música de los Beatles porque era diversionismo ideológico? exacto. Y ahora ver este par de ancianos, ella con una flor, caminando por una playa, tratando como de distanciarse, ¿no?, de una visita oficial, les dice mucho, ¿no?, del carácter para lo que se supone que nacieron. Y yo aquí también quiero comentarte algo, porque me llamó tanto la atención esta declaración de Mariela Castro. Dice ella que si Maduro cayera, Cuba volvería a estar aislada como un oasis. Esto dijo Mariela Castro. Si Venezuela es dominada por los Estados Unidos, Cuba se quedará sola nuevamente. No sé si ponerle música de fondo, ¿no? Ese Otón tiene música de fondo ahí, dramática. Y nada de esto, pero esto no lo dijo en Cuba, esto lo dijo fuera de Cuba, ¿eh? Claro. Bueno, es que recuerda, Cari, que eso es, y nada de esto es casualidad, ni aún la hija del tirano Raúl Castro, pues tiene la potestad para realmente salirse de un guión y menos en un pronunciamiento de ese tipo. Recuerde que la imagen que ellos han querido dar, la imagen que es una gran mentira, que Cuba, por la decisión de los Estados Unidos, estaba aislada, cuando tenía medio imperio el comunismo internacional y una serie de regímenes dictatoriales y delincuentes dándole apoyo. Y eso es el caso, y con Venezuela o sin Venezuela, el problema de Cuba comunista sigue estando ahí y sigue teniendo los mismos socios dictatoriales. Eso es una realidad. Lo que pasa es que están asustados por la actitud de esta administración, que ha revertido en la práctica muchos de los pasos que la antigua administración quiso abrir, y eso se ha sentido lo que estamos viendo actualmente con el título 3 de la ley Helms-Burton. Está teniendo repercusiones, a pesar de que es modesta en su aplicación. Quiera Dios que la administración lo extendiera como se debe a la plena implementación para hacer realmente justicia. Entonces sí se va a ver un corre-corre de empresas, de fondos, saliendo del castrocomunismo, y siempre teniendo presente, Cari, que el hacer negocio con un régimen totalitario es complicidad, muy diferente a ser un inversionista, incluso en un régimen autoritario, donde la sociedad civil existe y hay otros mecanismos que se pudiera tal vez argumentar que la presencia de una empresa extranjera podría de alguna manera tener una influencia favorable. En dictaduras comunistas, igual que lo fue
en las fascistas solamente fortalecen el Estado dictatorial y son cómplices en el crimen de lo que está ocurriendo. No, definitivamente, y además hay una realidad luego de este referéndum de la Constitución donde prácticamente ella le prometió, ¿no?, a la comunidad LGTB, pues, en Villas y Castilla, y todos se quedaron vestidos y alborotados, pues ahora tiene que salvar un tanto, ¿no?, la imagen en Roma, donde en el evento de niños adultos, mira tú, en una jornada, pues participó como directora de lo que es el CENSEX, pero no encontró nada, un periodista que le preguntara, y las leyes favorecedoras de los gays, ¿para cuándo en Cuba, señora Mariela Castro? No hubo nadie que le preguntara, pero sí, esto tiene que ver con una respuesta a una resolución de condena del tráfico por los médicos cubanos, y también es una respuesta a haber sido introducida dentro del Senado una ley por los senadores Bob Menéndez y Marcos Rubio, ¿no? O sea, ella no está de gratis haciendo este tipo de labor de proselitismo en Roma. Nada de lo que ellos hacen es casual. Y como nada es casual, quiero preguntarte sobre lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, Julio. Llama a la preocupación los misiles, los cohetes antimisiles, el personal calificado, una guerra de galaxia aquí en la región. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros esto lo hemos hablado en otras oportunidades. La Guerra Fría nunca, en ningún momento terminó. Simplemente se cambió en la metodología que se ha estado llevando a cabo. Y Rusia lleva bajo Putin, desde que la democracia rusa murió al llegar Putin al poder, pues en efecto se ha estado reinsertando en el continente. En Nicaragua tienen una presencia extraordinaria, y la relación que tiene Rusia con Irán, que también ya lleva años penetrado en este continente, o sea, estamos viendo simplemente no una introducción, un fortalecimiento de lo que ya existe de la presencia rusa, no solo en términos de armamento y tecnología para hacer guerra, sino en términos de la ideología, la compra y la presencia de la televisión rusa a través de todo el continente americano, con el control de estaciones de televisión que tienen y los espacios que pagan para promover propaganda y su versión de la democracia, entre comillas, diferente. Yo creo que es una amenaza para el hemisferio occidental, y los Estados Unidos está obligado a mirar lo que está ocurriendo en este continente, y Venezuela es igual que fue en la Guerra Fría del siglo pasado. La Guerra Fría típicamente se llevaban, los campos de batalla eran en las colonias. Estamos viendo Venezuela como una colonia de Cuba comunista que se ha convertido en una fuerza, podemos decir, imperial. Vemos cómo dictaduras como la nicaragüense están a la orden de lo que diga Cuba comunista, lo mismo lo vemos en Bolivia. Entonces, pues precisamente en Venezuela se está llevando a cabo, es el terreno de preparación, y los Estados Unidos va a tener que tomar decisiones serias y duras, pero necesarias, si se quiere salvar el continente americano. Yo coincido plenamente contigo. Yo creo que ya es hora de no tirar más líneas, de no avisar que todas las normas están establecidas, las opciones están sobre la mesa. Guaidó es un hombre que tiene respaldo político, carece de respaldo militar, y verdaderamente, no sé, temo que se está perdiendo un momento muy importante para la región. Gracias, Julio, como siempre, por estar conmigo aquí en Tras la Noticia, su casa, nuestra casa. Las gracias también a todos mis invitados. Eugenio Yáñez, director de Cubanálisis, también
a mi querido compañero de lucha, Regis Iglesias del Movimiento Cristiano Liberación, y así pues también, como no, a Otón Madariaga en los controles y a Miguel Sánchez como productor. Regreso mañana con más Tras la Noticia. Ahora les dejo con el boletín, las noticias como son, llamado Gil. Tengan todos muy buenas tardes. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.